Ahí ya estamos grabando, así que si cuando quieran van pasando el DNI en el chat. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Primero vamos a retomar un poquito, a ver, ya que estamos grabando, vamos a ampliar ahora la imagen para que después se vea bien el pizarrón, si no queda chiquitín. Ahí estamos. Primero vamos a retomar con un ejemplo de continuidad, ya que fue lo último que vimos, lo vimos como definición, y bueno, vamos a hacer un ejemplo con todo lo que puede llegar a pedir un ejercicio, ¿no? Profe, perdón. Sí, decime. Después podría preguntarte algo de un ejercicio de la guía. Sí, 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 Bueno, sí, no hay gracias. problema. ¿Es esto de continuidad o es de la guía anterior? De continuidad. Ah, sí, sí, igual, a ver, da lo mismo, pero sí, sí, no hay problema. Sí. Tengan en cuenta también, creo que ayer les puse un foro, porque siempre les digo, pregunten, pregunten, pero como veo que no preguntan demasiado por el foro, armé uno que se llama Para Pensar Juntos, entonces por ahí lo que podemos hacer es algo así tan simple como decir, no me sale, no sé por dónde empezar, o pensé tal cosa pero no me salió, alguien me dice qué puedo hacer, alguna sugerencia, bueno, entonces ese espacio está pensado un poquito para eso, no para que nosotros no expliquemos, sino como para que ustedes puedan avanzar y no queden trabados en algo que por ahí es algo que con un simple consejo, una sugerencia, les permite avanzar. Así que bien, nos vamos a continuidad. ¿Qué habíamos dicho de las funciones continuas? Que tienen que cumplir con algunas condiciones para poder definirse como continuas. Y ahí vamos con el pizarrón. Deben tener, en el punto que nos puede llegar a parecer complicado, no me gusta decir crítico porque después usamos puntos críticos cuando hacemos otro tipo de análisis y bueno, por ahí le llamamos crítico por otras situaciones, más allá de la continuidad. Entonces, en esos puntos del dominio donde nos parece que puede haber alguna complicación para la función, es donde tratamos de analizarla. Pero si tengo una función f de x, decimos que es continua en un punto x igual a a, si cumple una serie de cosas. Que exista la imagen de a, la imagen de ese punto tiene que existir el límite cuando x tiende a para esa función, y acá hablamos de tanto por un lado como por el otro, ¿no? Los límites laterales. Si vemos que el límite nos da el mismo valor, bueno, no hace falta pensarlo como límites laterales. Pero si vemos que puede llegar a variar, sí, es necesario. Y la tercera condición es que la imagen y el límite coincidan. Si se dan estas tres condiciones, decimos que la función es continua en ese punto A del dominio. X igual a A perteneciente al dominio de la función, podemos agregar, ¿sí? Bien. ¿Qué podría suceder? Que no exista la imagen, pero que exista el límite, ¿sí? Entonces no se iba a dar esta condición. Pero existiendo el límite, lo que nos permite es redefinir la función, asignándole una nueva imagen en ese punto en el que no lo tenía, y transformarla en una función que, si bien tiene una discontinuidad, puede ser evitable. ¿Cómo la evitamos? Asignando una nueva imagen. Ahora, en el caso en que tal vez exista la imagen o no, es indiferente, pero que no exista el límite, hablábamos de discontinuidades que no se pueden evitar, se llaman discontinuidades esenciales también. Así que bueno, esas eran las dos situaciones que analizábamos. Y vamos a hacer un ejemplo con gráfico como para que vean la diferencia entre una y otra y cómo podemos salvar esa indeterminación, esa discontinuidad en el caso de que la hubiera. Vamos a ir con una función que me busqué un ejemplo lindo, a ver, acá se está viendo, sí, ejemplo de discontinuidad. Supongamos que tenemos f de x
y tengo 2x cuadrado más x menos 3 sobre x cuadrado más x menos 2. Bueno, ¿qué tendríamos que pensar en este caso? Y primero tendríamos que ver cuál es el dominio de la función, ¿sí? Recuerden que en funciones que son racionales, ¿sí? Que son división de dos funciones, en este caso polinómicas, lo que hacemos es tratar de pensar para qué valores se puede llegar a anular el denominador, porque para esos valores la función no va a existir. Entonces, la cuestión es buscar las raíces. Yo ya las tengo, las raíces de esta función, de este denominador. Entonces, me están preguntando, compañeros, si no arrancamos. Sí, arrancamos. Un segundo. No sé si alguien les preguntó si pudieron entrar, porque a lo mejor están teniendo problemas para entrar. ¿Ustedes entraron sin problemas, chicos? A la reunión. ¿Sí? Bueno. Si tienen un grupo y quieren comentar que ya estamos, viene bien. Bueno, sigamos. Como este polinomio, esa cuadrática, tiene raíces en menos 2 y en 1, ¿sí? La podemos escribir factorizada. ¿Cómo sé que tiene raíces? Porque yo las calculé antes para que no nos demoremos con esto, ¿está bien? Entonces, si tiene raíces en menos 2, yo escribo x menos 2, me transforma en x más 2. Y si tiene raíz en 1, yo esto lo escribo como x menos 1. Ahí estamos. Bien. Ahora, ¿para qué hice esto? Para saber precisamente cuáles son los problemas que nos pueden surgir cuando el denominador se haga 0. Y además, para poder determinar el dominio. Lo escribo por allá. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales, excepto estos dos valores que eran raíces del denominador, donde nos está dando problemas. O sea, el menos 2 y el 1 que yo había calculado. Ahora, todavía no terminé de reescribir esa función, ¿sí? De la misma manera que en el denominador lo escribí factorizado, lo voy a hacer también en el numerador. Tengan en cuenta que cuando ustedes calculen las raíces de ese numerador, las raíces les va a permitir armar esta parte, pero no se tienen que olvidar, mate 1 acá, de poner el coeficiente principal, S2. Bueno, ¿y cuáles eran las raíces que me dio el numerador? Una es menos 3 medios. Así que yo acá voy a poner x más 3 medios. La otra raíz que me dio es 1. Así que ahí pongo x menos 1. Si quieren, a ver si escribo acá. Les escribo cuáles son las raíces para que si después lo ven, saben de dónde saqué esa expresión. Y en este otro caso, x igual a menos 2 y x igual a 1. Bueno, bien. Hasta acá lo único que hicimos fue definir el dominio de la función, ¿sí? Vamos a saber que en menos 2 y que en 1 hay alguna cuestión que a lo mejor haga que el gráfico tenga particularidades. Esas particularidades pueden ser precisamente lo que tiene que ver con continuidad. Entonces, vamos a analizar qué pasa en x igual a 2. Vamos a separar acá un poquito. Analizamos en x igual a 2. ¿Está bien? Bueno. Acá, a ver. Estoy escribiendo algo mal. X igual a menos 2. Yo dije, ¿por qué 2? Sí, me quedé pensando, ¿por qué dije 2? X igual a menos 2, ¿sí? ¿Qué está pasando en x igual a menos 2? Pensamos en el límite. Bueno,
si vamos a analizar la función, en lugar de pensar en esta expresión, a lo mejor nos conviene pensar en esta, ¿sí? Entonces lo volvemos a reescribir como el x, como el límite con x tendiendo al menos 2, de 2 por x más 3 medios, por x menos 1, sobre x más 2, y x menos 1. Bien, ahora yo les pregunto, les pido que lo analicen un momento y me digan qué puede llegar a pasar cuando x tiende a menos 2, ¿sí? Ojo, ya habíamos dicho que cuando hablamos de continuidad tratamos de pensar en los límites laterales, por un lado y por el otro. Entonces, el pedido de análisis pasa por ahí. A ver si me dicen. Yo mientras voy a revisar si pudieron entrar. Traten de escribir a ver qué sale de esto, a qué conclusión llegan. A ver, ahí me ponen, hay asíntota, infinito. Bueno, ¿y los demás? ¿2 se hace infinito? Es una pregunta. Yo pregunté primero. Bueno, la cuestión es que yo les escribí esto de menos 2. Ahora, eso del menos 2 lo podemos analizar tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a reescribirlo. El límite, cuando x tiende a menos 2, y vamos a ponerle el signito a menos 2, vamos primero por izquierda. No se ve, no está marcando. Vamos con otro. Ahí tenemos otro. Bueno, ¿qué pasa cuando tiende a menos 2 por izquierda? Y voy a volver a copiar. Estamos de acuerdo en que esta expresión, ese factor, como lo tengo en numerador y denominador, los podemos cancelar, porque no estamos trabajando en uno, ¿sí? Entonces, no nos importa, nos resulta equivalente trabajar con esta otra expresión. Así que lo pensamos así, x más 3 medios, y acá x más 2. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis? Fíjense, si yo pongo menos 2 por izquierda, acá tengo el menos 2, menos 1, menos 3, ¿sí? Si es menos 2 por izquierda, estoy por acá. Menos 2, algo. ¿Sí? Podría ser menos 2,1. Entonces, cuando hago los cálculos, ¿qué estaría pasando? ¿Cuánto me da? A ver si alguien hizo la cuenta. ¿A cuánto se acerca en el numerador? ¿Hicieron cuentitas? A 63. A ver, supongamos que ponemos menos 2,1, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? 2 por menos 2,1 más 3 medios es 1,5. ¿Está bien? Menos 2,1 más 1,5 me queda menos 0,6. 2 por menos 0,6 me queda
menos 1,2. En realidad, si ustedes hacen la cuenta con valores más cercanos todavía al menos 2, es decir, uno que esté más cerquita del menos 2 que no sea el menos 2,1, esta cuentita va a tender a 1, a menos 1, perdón, escribí menos 1 y dije 1. Y en el denominador, ¿qué va a pasar? Si yo tengo menos 2,1 más 2, me queda menos 0,1. ¿Sí? Estas son todas especulaciones y estoy usando un único valor. Es efectos de mostrarles cómo lo pensamos, ¿no? Fíjense, arriba lo voy a dejar, si ustedes hacen varias cuentas, con un menos 1. Cada vez que toman un valor más cerquita al menos 2, le va dando más cerca del menos 1. Y abajo les va dando un valor cada vez más cercano al 0. Pero ¿cómo hacemos para escribir más cercano al 0? Lo que hacemos es poner que nos da 0 por izquierda. Nos va a dar, no el menos 2, cada vez que me acerco al menos 2, la imagen me va a dar, la cuenta me va a dar cada vez más cerca del 0. Pero va a seguir siendo siempre un valor negativo. ¿Por qué esto de los signos con los que estoy insistiendo acá? Porque cuando hacemos la definición de este límite, es decir, cuando queremos definir qué nos da, vemos que nos queda negativo sobre negativo. Pero en particular estamos en este caso, donde decimos, bueno, k sobre 0, bueno, k sobre 0 me da infinito. Y si es negativo sobre negativo, me da más infinito. De esa manera es que pensamos el signo de los infinitos, ¿sí? Tratando de reemplazar en las fórmulas y haciendo cuentas. Cuando ustedes cuando estén más cancheros, cuando vayan estando más cancheros, van a ver que estas cuentas les van a salir sin necesidad de ir buscando tantos valores. Pero mientras tanto, el análisis hay que hacerlo. Ahí lo hicimos para el caso de x tendiendo a menos 2 por izquierda. De la misma manera lo vamos a pensar para x tendiendo a 2 positivo, a 2 negativo por derecha. Quiero escribir y hacer todo a la vez y no me sale. Ahí estamos. Menos 2 por derecha, o sea que ahora nos estamos pasando del 2, estamos por acá. Entre el menos 2 y el menos 1. De este lado, o sea, por ejemplo, menos 1,9. Bien, la expresión a la que le calculamos ese límite es exactamente la misma. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando hagamos la cuentita en el numerador, si yo acá pongo menos 1,9, voy a darme cuenta que me va a quedar cercano al menos 1. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta para que se queden tranquilos. Menos 1,9 más 1,5 y todo esto por 2. Esto me da menos 0,4. Por 2 me queda menos 0,8. Si tomo un valor más cercano todavía, me va a quedar más cerca del menos 1, como nos pasó acá en este caso. Así que tengo menos 1 sobre. ¿Y qué pasa ahora en el denominador? Si tengo menos 1,9 más 2, me va a quedar 0,1 en este ejemplo. Me va a quedar 0, algo muy poquitito después del 0, pero va a ser un valor positivo. Entonces ahí yo digo que me acerco al 0 por derecha. A diferencia de lo que me pasaba antes, ahora tengo negativo sobre positivo. Y vuelve a dar infinito, pero en este caso menos sobre más me va a quedar menos infinito. ¿Qué me está diciendo esto en realidad? Que cuando evaluamos los límites laterales para nuestra función, ¿sí? Todo esto nos está diciendo que en x igual a menos 2 hay una discontinuidad esencial. ¿Por qué decimos que es esencial? Porque no existe el límite, ¿sí? En x igual a menos 2 no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? Porque no me da un número. Recuerden esto, que si no da un número, decimos que el límite no existe. De esa manera podemos clasificar la discontinuidad como esencial. Ahora, ¿qué pasa con la imagen en ese punto?
¿Existía la imagen en ese punto? ¿Qué me dicen? No existía, ¿está bien? Entonces, si hubiera existido, porque por ahí estaba definida por ramas, de todas maneras, al tener una discontinuidad con límite infinito, seguiría siendo esencial esa discontinuidad. Bueno, ahora, ¿qué nos está faltando? Pensar qué pasa en 1, que es el otro punto donde vemos que el denominador se anula. Así que ahí vamos a escribir lo que pasa en 1. Vamos a aprovechar y lo dejamos ahí. ¿Me fue el fibra? Acá. En x igual a 1. Bien, ¿qué hacemos? Ahora vamos a pensar en el límite con x tendiendo a 1, ¿sí? Si reescribimos la fórmula, ¿dónde estamos? Acá. Bueno, ¿qué pasa con ese límite? Si nosotros lo evaluamos así como lo tenemos, diríamos, cuando yo pongo el 1, sobre todo acá, esto hace que valga 0. Pero podemos salvar la discontinuidad, ¿se acuerdan? Perdón, la indeterminación. ¿Por qué indeterminación estoy diciendo? Acá me va a dar un valor, porque 1 más 3 medios me queda 5 medios, o 2,5 por 2 me sigue dando un número, pero cuando reemplazo acá esto me da 0. Entonces, si yo no salvo la indeterminación de ese límite, me quedaría 0, y acá abajo cuando reemplazo en este paréntesis también me queda 0. 0 por el otro factor me va a volver a dar 0. Es una indeterminación, excepto porque la podemos salvar. ¿Cómo? Ya que lo tenemos factorizado, eliminamos esta parte y salvamos la indeterminación. Si ahora reemplazamos por 1, tenemos 5 medios por 2, me queda 5, y en el denominador me queda 3. Así que ese límite, a diferencia de lo que nos pasaba antes, existe. Entonces, existe L en x igual a 1. ¿Está bien? ¿Qué pasa? El límite existe, pero no existe la imagen de esa función. ¿Está bien? ¿Recuerdan que habíamos dicho que no teníamos la función definida ahí? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de discontinuidad es una discontinuidad evitable. En x igual a 1 tengo una discontinuidad evitable. Va a ser evitable siempre que exista el límite, independientemente de lo que está pasando con la imagen, porque lo que podemos hacer es precisamente redefinir la función para evitar esa discontinuidad. Ahora, si nos preguntamos cómo es el gráfico de esta función, como para decir que en un caso tengo discontinuidad y que en el otro no. Miren, vamos a tratar, a ver en qué parte a ustedes les queda mejor el gráfico. Ahí vamos. Vamos a tratar de hacer un gráfico lo más parecido posible. Esta función en menos 2 va a tener una asíntota vertical, ¿sí? Porque fíjense que es la parte de la función que yo no puedo simplificar de alguna manera. Entonces, en menos 2 se va a anular el denominador. Además, cuando hoy calculamos los límites, nos daban más y menos infinito. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que calculábamos el límite con x tendiendo a menos 2, por izquierda nos había dado más infinito? Así que si en menos 2 tenemos una asíntota, lo voy a dibujar acá, el menos 2 y la asíntota. Bueno, quedó, como siempre, me queda torcido. En menos 2 tenemos la asíntota y sabemos que la función del lado de allá se va a ir a más infinito, para arriba. Así que eso ya nos da un dato, la función va a ser esto. Pero tenemos que ver también qué pasa del otro lado. Cuando habíamos calculado el límite
con x tendiendo a menos 2 por derecha, nos había dado menos infinito. Así que de este lado de la asíntota, la función va a ir hacia el menos infinito. ¿Qué más sabemos? ¿Tiene asíntota horizontal? ¿Cómo calculábamos la asíntota horizontal? Recuerdan que lo que pedíamos era el límite con x tendiendo a infinito para la función, ¿sí? Y en lugar de poner la función, vamos a escribir la expresión. Ya aprovechamos esta que nos quedó más cortita. 2x más 3 medios y x más 2. ¿Sí? Si dividimos, si resolvemos el límite nos queda infinito sobre infinito, una indeterminación. Pero sabiendo que tenemos límite con x tendiendo a infinito, podemos dividir cada término, este y estos dos, por x a la 1, que es el mayor grado con el que aparece, ¿sí? Si divido todo para poder calcular ese límite, ya a esta altura estarán cancheros, recordarán que de acá les va a quedar un 1, esto va a tender a 0, acá voy a tener otro 1 y acá voy a tener otro 0. Entonces, ¿qué me va a pasar? Me va a quedar 2 por 1 sobre 1, así que este límite me va a dar 2. ¿Qué me dice cuando yo calculo este límite y la respuesta es 2? Que en i igual a 2 hay asíntota horizontal. Así que como ven acá ya estamos usando todos los demás conceptos que fuimos viendo. Acá estoy trazando la asíntota horizontal. Habíamos dicho hace un momento que la función del lado izquierdo del menos 2 iba a más infinito, así que sería algo así la gráfica. Ahora, ¿cómo hacemos para graficar esta otra parte? ¿Qué sabemos para graficar esto? Y podemos pensar en que si esta rama va por allá, en algún momento va a cortar al eje X. Donde corta el eje X es en la raíz. ¿Cómo hacemos para encontrar la raíz? ¿Qué tendríamos que pensar, a ver, para encontrar la raíz? A ver, voy a leerlos, porque a lo mejor lo escribieron y yo no me di cuenta. Igualar a 0. Bien. Y de ahí despejamos. Vamos a aprovechar y trabajamos con esa expresión de ahí. 2, acá se ve. 2 por x más 3 medios, lo igualamos a 0. Entonces, el 2 pasa dividiendo, no hace falta que lo escriba, me quedaría x igual a menos 3 medios. Es decir, menos 3 medios es menos 1,5. Ahí tenemos una raíz. Ahora, ¿qué más sabemos de esta función? Que por izquierda del menos 2, perdón, por derecha del menos 2 se va a menos infinito. Si quiero encontrar la imagen para 0, reemplazo todo por 0. Esto es 0, esto es 0. Acá me queda un menos 3, 0, 0 y menos 2. Menos 3 sobre menos 2 me queda 3 medios positivos. 3 medios positivos, 1,5. Así que también estamos cortando ahí. Bien. ¿Y qué pasa en 1? ¿Se acuerdan que en 1, ¿dónde estábamos? Habíamos dicho que el 1 no era un elemento del dominio, no existía la imagen. Entonces, cuando llegamos al 1, vamos a suponer que acá tenemos el 1, ahí vamos a tener un agujerito. La función no está definida en 1. Así que viene esa rama por acá y sigue. Como verán, acá en el menos 2 estamos notando que la función, vamos a poner que esto que está en azul es f de x, la función pega un salto, porque para seguir dibujándola yo tengo de alguna manera que levantar la lapicera, ¿sí? Y sigo por acá. Por eso es que la discontinuidad a simple vista decimos que ahí es inevitable o esencial. En cambio, cuando llegamos a 1, que es otro punto donde había discontinuidad, acá nos había quedado escrito, la discontinuidad en 1 es evitable. Miren, los límites laterales
coinciden. Me dan 5/3, ¿sí? Lo habíamos calculado acá. Este valor es 5/3. Entonces, ¿qué hacemos para redefinir esta función y que se transforme en una función con una discontinuidad esencial en -2, pero evitable acá? Y ahí vamos, porque esto es algo que les piden los ejercicios. No sé qué borrarles para, bueno, acá. Si la tenemos que redefinir, le pongo F1 para diferenciarla de la original, ¿sí? La podemos definir así. ¿Qué teníamos? 2x² más x menos 3 sobre x² más x menos 2, si x es distinto de 1. De todas maneras, en 1 no existiría, ¿sí? Y le podemos asignar el valor 5/3 si x vale 1. Ahora, ¿hace falta que yo mencione algo del -2? La verdad es que no, porque como no puedo salvar esa indeterminación, no tengo manera de reescribirlo de alguna otra forma. Entonces, la función va a seguir siendo la misma, pero para 1 yo lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, le voy a dar como imagen ese punto, que es esto que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Este 5/3 es el que yo defino como imagen para el 1. De esta manera transformé una función que acá tenía una discontinuidad evitable en una función donde esta rama ahora es una rama continua, ¿sí? La puedo trazar sin levantar el lápiz. Bueno, fue largo, pero es como que tiene un poquito de todo, por eso me gustó el ejemplo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Nos quedan 5 minutos y medio más o menos. Bueno, a ver, ¿se perdieron en alguna parte? Yo sé que por ahí fue largo pero bueno, díganme ustedes, pregunten lo que necesiten. ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro. Bien, me querían preguntar algo. Acá tenía yo mi ejemplo para ver lo de las raíces. Qué bueno, esos comentarios son bárbaros. Y si me quieren preguntar igual también es bárbaro, ¿eh? Porque si se sacan las dudas, después va todo mejor. Podemos borrar, podemos seguir. A ver, para x tendiendo a 1 no hizo falta calcular por izquierda y por derecha. Cuando hicimos para x tendiendo a 1, nos dio directamente un valor, ¿sí? Entonces, no hace falta ver qué pasa. La cuestión es cuando hay dudas y sobre todo cuando vemos que se nos hace una indeterminación que dice infinito. Si nos da infinito y, a ver, cuando nosotros pensamos reemplazar infinito en la x, hay algunos secretitos como para tener en cuenta. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, bueno, voy a borrar por acá. Como para hacer una explicación mini. Si yo tengo x sobre 2x y tengo que reemplazar por menos infinito, ¿sí? Yo digo, bueno, menos infinito, tenemos un problema, es una indeterminación. ¿Qué pasa? Hay casos en los que al reemplazar, acá en lugar de tener otro infinito, yo tengo algo así. Si pienso con x tendiendo a -3, ¿qué pasa? Si x tiende a -3, a 3, puse menos ahí. Cuando yo reemplazo acá, esto me da 0. ¿Está bien? Me queda 3 sobre 0 y nos estaría dando algún problema, miren, lo escribimos. 3 sobre 0, ¿sí? Si yo vengo con el 3 y lo escribo acá, del lado izquierdo, cuando hago esta cuenta,
supónganse que es menos 2,9 del lado izquierdo, ¿sí? Me queda un número negativo, 0, muy cercano a 0, no es 0, muy cercano a 0, pero negativo. Entonces, para ese valor cercano al 3 que hace que esto me quede negativo, yo digo que me queda 3 sobre 0 por izquierda menos infinito. Pero si lo pienso como un valor que está pasando el 3, esta cuenta me da 0 y un poquitito más, pero es positivo. Entonces, un número sobre 0 positivo, ahí me da el más infinito. Y ahí es donde lo generalizamos y decimos nos da infinito. Pero en los casos en los que nos da un número, no lo pensamos por un lado y por el otro, ¿sí? Excepto que veamos que, bueno, en la expresión nos genera alguna duda. La verdad es que no suelen generarse dudas cuando nos da un número real en la respuesta. A ver si... Claro, cuando resolvemos indeterminaciones infinito sobre infinito, lo analizamos como un poquito más, o un número sobre 0 y nos da infinito, analizamos siempre teniendo un poquito más de cuidado. Bien, me querían hacer alguna pregunta. Si se nos corta, volvemos a entrar en el mismo enlace porque nos queda un minutito. O a lo mejor por ahí es alguna de las cosas que estuvimos viendo, no sé. ¿No? Hola, profe. Era Hola. un ejercicio que había hecho. Igual, si querés, te lo digo en la clase que viene porque no sé si se va a cortar. Ah, bueno, como quieras, como quieras. Si no, decime y voy buscándolo en la guía. Bueno, no, te lo dicto si Dale. querés. Nos daban una función y nos pedían buscar en qué números había discontinuidad Sí, y si era evitable o esencial. claro. Y la función es x al cuadrado Sí, menos x menos 2 sobre x al cuadrado más 6 más x menos 6. bien. Bueno, Parecido a eh, lo que hicimos recién.